Hola, bienvenidos al canal. Acompáñanos durante nuestras tareas propias de esta temporada en el huerto. La mejor época para la poda de frutales en Asturias es invierno, cuando el árbol está en reposo vegetativo. Esta semana he aprovechado que no dan lluvia para hacer la poda de limpieza de los frutales. De la poda quedaron muchas ramas con las cuales hacer virutas de madera y usar en el huerto. Estos arbolitos fueron víctimas del ataque de las ovejas. Para cuando nos dimos cuenta, no había mucho que hacer, pero apliqué una pasta cicatrizante y protectora y decidimos cubrir con una barrera de plástico el tronco de los árboles en caso de que haya otro escape de oveja. Este año hemos sido muy afortunados porque se acercó un vecino experto en frutales y nos asesoró durante el proceso de poda de limpieza. No pude grabar el proceso, pero dejo imágenes para ilustrar en qué consiste. Y es básicamente eliminar las ramas secas del árbol, las rotas, enfermas, las que se cruzan o crecen en direcciones no deseadas y las que crecen en vertical, que son conocidas como chupones. Es importante siempre utilizar herramientas de podas afiladas y limpias. Es temporada de caqui y un buen amigo y vecino que también hacía limpieza en su finca nos trajo unas cuantas frutas y varios esquejes de frambuesa. Los esquejes de frambuesa nos vinieron como anillo al dedo porque justo son parte del plan de siembra que tenemos para este año. Los planté a lo largo del talud del huerto porque aprovechan el desnivel para un drenaje natural evitando encharcamientos. Más adelante en ese mismo talud sembraremos más plantas para minimizar la erosión del suelo. No agregué ningún tipo de fertilizante o abono porque en principio estas plantas son muy fuertes y como sembré muchas, la que no se ve bien la puedo reemplazar por otra. Eso sí, durante los primeros 15 días las raíces tienen que estar húmedas. Hay que estar pendiente de regar en caso de que no haya lluvias. La última tarea de esta semana son los semilleros de enero. Siguiendo el plan de siembra, puedo comenzar con los semilleros de tomate, espárragos, hierbas, berenjenas, zanahorias y puerros. Lo tengo todo en el Excel este año porque quiero documentar el proceso para analizar lo que puedo mejorar el año siguiente y también para hacer una relación al final de la temporada sobre coste-beneficio del huerto. Para hacer los semilleros utilizo un sustrato universal que venden en el vivero de mi localidad y suelo poner 2 semillas por celda. A medida que van saliendo los retoños, voy retirando los más débiles. Estas bandejas van a pasar al invernadero, donde la temperatura se mantiene entre 14 y 22 grados Celsius. Después de haber hecho los semilleros, leí que en el caso de las berenjenas y los puerros, puede ser ventajoso para estimular las semillas, darles un shock térmico, sumergiéndolas en agua hirviendo.
Hasta que aprenda a reconocer las plantas, le aseguro de poner nombre en los semilleros. Las semillas de zanahoria las puse directamente en el bancal al lado de las que planté en diciembre. A estas las cubro con unos tablones de madera para mantenerlas húmedas y los retiraré cuando comiencen a salir los retoños verdes. En este bancal puse una hilera completa de lechugas que serán los relevos de las que tengo en el invernadero. Vinieron varios caquis muy maduros y no vamos a poder comerlos antes de que se echen a perder. Con unos cuantos aprovecho al final de la tarde para hacer mermelada y hornear unos panecillos para acompañar. Para hacer la mermelada normalmente agrego el zumo de un limón y el 25% el azúcar del peso de la fruta. Cocinar a fuego lento y remover de vez en cuando para evitar que se pegue el contenido al fondo de la olla. Dejo la receta de ambos en la descripción. A pesar de que la receta de los panecillos es de la Thermomix, se puede conseguir el mismo resultado mezclando los ingredientes en una licuadora o batidora de mano. Pasados 40 minutos, este es el aspecto que tiene la mermelada. Una merienda muy rica. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.